Iguanini cactus. Hola a todo el mundo, soy Dinoratitititos XD Colgao y hoy, como sugerencia al Amargospinus voy a hacer un análisis a los dinosaurios de las locas aventuras del Capitán Calzoncillos. Sin más que decir, empecemos. Bueno, empezamos el análisis con el Tyrannosaurus Rex, oh vaya, casi no tiene errores, los únicos son que tienen 3 dedos y carece de la cresta de ceratina del T-Rex real. Luego está el Velociraptor, que en casi todas las representaciones que hicieron con este animal están mal, como el simple hecho de carecer de plumas, y el cráneo está robusto, además que no posee la garra que caracteriza al animal, y como un error extra también posee púas en el cuello, cosa que está mal. Luego está el Dimetrodon, los únicos errores que vi son de que las patas no deberían ser de paquidermo, la vela debería ser un poco diferente y el cráneo se ve parecido al de un dinosaurio, cosa que está mal. Y finalmente está el Apatosaurus, el diseño posee errores como las patas de paquidermo, el cuello debería ser más largo y la cola también, y las espinas deberían ser más delgadas. Ahora voy a analizar a los dinosaurios que aparecen en persona en la serie. Vuelvo a analizar al Velociraptor pero en persona, pues aquí se nota más que el cráneo es más robusto, algo totalmente incorrecto, debería tener plumas, posee manos pronadas lo cual está mal, también posee las púas, no posee la garra y puede bailar y hablar, cosa que no haría el Velociraptor real. Vean esta escena con atención. Salvamos el día. También está. Capítulo 5, el de la increíble violencia gráfica presentado en Bocadorama. Una pelea de dinosaurios hecha menos horrible con comida. ¡Come con dinosaurio! Ahora sírveme uno de mi plato y pásame el jarabe. ¡Espera, no! ¡Está claro, Triceratops! ¡Oh, vaya! ¡Esa pizza se ve bien! ¡Están desperdiciando comida! ¡Dino derribe! Que XD por Dios. Luego tenemos al Apatosaurus en persona, que al igual que el Velociraptor de esta serie, el cráneo lo siento robusto, algo incorrecto, también las espinas deberían ser más largas, el cuello y la cola también deben ser largos, también posee las míticas y erróneas patas elefantinas, también posee un tamaño inferior al de vida real, y en una escena se pone en postura bípeda, cosa que sería imposible, debido a que se rompería la columna vertebral. Y finalmente tenemos a estos Dimetrudones en persona, pues los diseños están más o menos, porque la forma del cráneo y la vela están mal, posee dientes planos lo cual es erróneo, tiene las patas de paquidermo y también en algunas escenas se paran en 2 patas lo cual es un error garrafal. También se me olvidó que la especie de Dimetrodon que representan es Dimetrodon gigas, considerado la especie de Dimetrodon más grande. Si quieren ver más acerca de este animal, les dejo 2 vídeos, uno que es de curiosidad prehistórica, y el otro es de mi otro canal Muerto XD. Ahora pasemos a mi calificación. Al T-Rex le doy un 8 de 10, a la primera versión del Velociraptor le doy un 4.5 de 10, a la primera versión del Dimetrodon le doy un 6 de 10 y a la primera versión del Apatosaurus le doy un 6.5 de 10. A estos dinosaurios de mentira poseen diseños casi correctos y otros incorrectos, a la segunda versión del Velociraptor le doy un 3 de 10, a la segunda versión de los Dimetrodones les doy un 4.5 de 10, y a la segunda versión de la Apatosaurus le doy un 6 de 10. Bueno amigos y amigas, acá su pana XD Colgi se va a despedirse. No se olviden comentar, darle la campana felina, darle like o dislike si lo desean y lo más importante, suscribirse para que no se olviden uno de mis vídeos. Chao, que Dios les bendiga.